¿Qué hubiese sido de mí si mi hija no hubiera estado ahí para bañarme, para darme de comer cuando yo estuve en esa cama? Gracias por estar de nuevo con nosotros en esta segunda parte de este video con el testimonio de nuestra hermana Ramona, que yo sé que es muy de bendición para todas las personas que lo están viendo. Si usted aún no se ha suscrito a nuestro canal, este es el momento preciso en el que puede hacerlo, y también a compartir este video a alguien más para que pueda recibir la bendición que yo sé que así mismo usted también está recibiendo. Hermana Ramona, seguimos con su testimonio que me encanta, porque yo sé que aunque en el momento uno no entiende estos procesos, lo difícil que es, Dios siempre se glorifica en algo, ¿verdad? Amén. Y nos quedamos entonces ya cuando usted había tenido el problema con su esposo, ya, bueno, los niños estaban distanciados con él, tenía una orden de alejamiento. Cuénteme ahí entonces qué siguió sucediendo en su vida. Um, sí, tengo un consejo para las madres que si pasan por esta situación, que no pongan sus hijos en contra de sus padres. Amén. Que muchas veces es el enemigo, que hay que ver lo que está detrás de la persona cuando comete esa situación, que no es la persona que quiere hacerlo, sino que el enemigo lo incita. Y yo nunca le inculqué rencor a mis hijos contra su padre. Ellos hasta el sol de hoy ven a su padre como ese padre ejemplar. Nunca hubo rencor. Su padre pidió perdón de corazón, pero que cuando él pidió perdón ya yo no sentía nada por él. Ya yo Amén. no quise regresar con él. Incluso hoy en día él está casado con una mujer muy buena y ella lo ayuda mucho. Él está pasando por una situación de enfermedad y estamos orando mucho por él para que Dios sea que lo sane y lo liberte. También yo agregándole un poquito ahí antes que usted siga, también a esas mujeres que también están pasando por abuso, no se queden ahí, busquen ayuda. El Señor siempre tiene una solución, porque a veces nos han enseñado a que ora, ahora y las cosas van a cambiar. Es cierto, con la oración suceden grandes cosas, pero también hay que buscar ayuda y ser sabios, ¿verdad? Porque eso de que la atropellara fue algo muy peligroso, pudo poner su vida en juego Y la y de a su sus hijo. hijos, exacto, y la de su hijo. Entonces, por eso no se queden en ese ciclo vicioso que vuelven a lo mismo, sino busquen ayuda. Sí, el Señor puede restaurar una vida, puede restaurar un matrimonio, pero ya Sí. cuando se está hablando de situaciones así, busquen ayuda. Amén. Bueno, pues entonces seguimos de ahí en adelante. Sí, siguiendo con lo que usted dijo, sí, quiero agregar algo más sobre eso, Amén, sí. sí. El maltrato no es solo que te golpeen, hay Exacto. mucho verbal, Exacto, sí. hay también que te hacen económicamente, Ujú. porque yo recuerdo que yo trabajaba y mi sueldo era para él, Wow. para pagar deuda, o sea, él me maltrataba económicamente. Llegó un momento que me llegó a también, llegó a golpear a sus hijos Wow. y si están pasando por esa situación, no se callen, Amén. Así busquen es. ayuda, Ujú. porque a veces, muchas veces, uno se cree que, que tiene que recibir ese tipo de maltrato. Me dijo la madre de él un día, me dijo que yo tenía que esperarlo cuando él amanecía en la calle, esperarlo, no pelearle, como aquí no ha pasado nada. Sí lo hacía, pero como quiera no. Él llegaba de la calle y llegaba maltratado. Él llegó a pegar a la niña menor. Wow. Él llegó a maltratar a una niña menor. La llevó a maltratar a la niña menor, sí. Pero como ella era muy menor, no se recordó de eso y eso se quedó así. Ya no le guarda rencor a su padre. Qué bueno, mejor así. A raíz de eso pasó el tiempo, claro está. Eh, Viene ahora el ataque por la salud. Ok. Ya ahí usted estaba separada, seguía viviendo en el mismo apartamento con los niños.
Sí, ya estaba separada de él. No quise seguir viviendo en ese lugar Ok. porque tenía muchos recuerdos dolorosos. En ese lugar prácticamente, si Dios no me cubre, pierdo la vida. Así es. Entonces me mudé. Yo recuerdo que siempre hacíamos los taxes. Él cogía el dinero siempre. Pero hubo un año que yo le dije, dame aunque sea $1,000 para yo comprar un carrito. Me río porque fue un Malibu del 2002 que compré. Que costó $700. Pero ese carrito, miren, Aguantó. aguantó hasta la mudanza de ese apartamento a ese otro apartamento. Yo busqué apartamento por todas partes hasta que encontré uno por la Margaret Wallace, que ahí duramos. ¿Eso en qué estado era? ¿En qué estado? Aquí mismo en Charlotte. Aquí en Charlotte, ok. Sí, vivía en la Wendover. Ok. Wendover, un apartamento que está ahí frente al destacamento que está ahí de policía. Y nos mudamos para acá, para allá, para la Margaret Wallace. Y ese carrito me ayudó tanto que haciendo el proceso para mudarme, me le di un batión en la puerta del pasajero. Ay, Que la Dios. puerta se sumió para adentro, la persona se fue. Seguí yo con el carrito así. Ay, ay, ay. Y ya nos separamos, pasó el tiempo, él siguió su vida con su mujer, yo seguí con mis hijos, trabajando. Y a raíz de eso, conocí a alguien de allá mismo, de donde yo me crié, de Jaina. Él era un hombre muy bueno, un buen padre, un buen hermano, excelente hijo, muy detallista al principio, sabe cómo es cuando un hombre quiere conquistar una mujer. Ya era cristiano el hombre, Santa. era cristiano por todos lados, yendo a la iglesia y de todo. Pero como le digo, que yo tengo ese don, que todo el papá me lo revela en sueño. Él bebía, pero no me hacía ver que bebía, él me lo ocultaba. Y entonces cuando yo le decía, ¿tú estás bebiendo? No, porque escondía el vaso. Y yo le dije, ¿tú estás viendo? ¿Sabes por qué? Porque yo me doy cuenta cuando tú hablas en tu voz, tu tono de voz, y que también se pone como medio agresivo cuando bebía, se ponía. Me decía que no. Yo, está bien. Pero siempre en mi sueño yo veía un reguero de botella y lo veía bebiendo. Y en una le dije, tú estás bebiendo, lo llamé. Esa hija mía sí es mentirosa. Y digo yo, tú ves. Hace tiempo que tú estás bebiendo. Ahí caíste tú solo porque tu hija no me ha dicho nada. Tu hija no me ha dicho que tú estás bebiendo. Está bien. Seguimos la relación, duramos como 3 años conociéndonos. Fuimos a un resort. ¿A República Dominicana? Sí, a Punta Cana. Me dio un anillo de compromiso, nos comprometimos. Santo papá. Vuelvo para acá, seguimos la comunicación, el hombre enamorado, ¿sabes cómo es? Que me mandaba detalles, que de allá mandaba dinero a mi hija para que me compre mis flores de cumpleaños, que la madre me tenía enamoradita, me tenía embobada, totalmente. Pero resulta que en ese mismo así tiempo de noviazgo y eso con él, viene un diagnóstico médico. ¿Sobre su vida o sobre la vida de él? Sobre mi vida. Vengo haciéndome mi análisis siempre que me hacen todos los años. Y todo sale bien. Allá en mi país todo me salió bien antes de venir para acá. Ya entonces este año sale el análisis mal, sale anormal. En el 2019 fue eso.
hay que repetirte el análisis, me dijo la doctora, porque salió anormal. ¿Qué tipo de análisis estamos hablando? Esto que le hacen a uno para detectar cáncer, el papá Nicolau, Ujú. y me lo hacen de nuevo. Entonces ahí me dice ella que salió positivo al cáncer y que había como, o sea, en el cuello del útero, Uterino. cáncer Ujú. de útero, el cuello del útero. Me dice que hay que hacerme un cono. Me hacen el cono, no funcionó. Después me dice, hay que hacerte una esterectomía. Eso es traer. Sí. Me hace, antes de, ya en ese mismo año, decidimos que no íbamos a casar. Y antes de la, ¿fue antes de la cirugía? No, la cirugía fue después. Hicimos todos los planes, sí, para casarnos. Viajo allá, pero yo tengo un dolor y cuando uno tiene eso de ese cáncer de útero, tu sangrado es fuerte Ujú. y te duele. Pero ya estaban los planes, ya estaba todo hecho, el vestido, ya todo está arreglado allá, un lugar para la celebración. Viajo allá. Nos casamos el 16 de abril de este mismo año del 2019. Y todo bien, y después que nos casamos, pasamos la noche como dos desconocidos prácticamente, porque yo estaba con dolor y estaba con sangrado, entonces no se podía nada. Él en su Consumar el lado y yo en un matrimonio. lado. Ahí está. Ujú. Está bien. Regreso. Y cuando regreso, tú sabes que el hombre dio un cambio un 100% después que nos casamos. Y yo lo primero que le dije, tú sabes una cosa, el matrimonio no está consumado, yo me puedo divorciar de ti. Yo a ver, yo me río, pero digo, yo déjame decirle esto, a ver Si se pone la pila. a ver qué le pasa, porque Pero ¿en qué fue que cambió la forma de tratarla, todo? prácticamente en todo, porque yo llamaba a ese hombre y ese hombre cogía esa llamada normal, hablaba conmigo perfectamente, mensaje me lo contestaba, si yo no lo llamaba, él me llamaba, ya yo lo llamaba. Cuando regresaron todavía no vivían juntos, ¿verdad? No, porque él vivía en Dominicana y yo acá. Ok, perfecto. Y él ya no me cogía la llamada, y si la cogía, ponía la cámara, que a veces era por videollamada que hablábamos, y él se ponía así, como que no estaba hablando con nadie. Y los mensajes ya no me lo contestaba. Y me decía que no tenía tiempo. Y yo le decía, pero al principio tú tenías tiempo y tú estás haciendo lo mismo que hacía al principio. Está bien. Fue pasando el tiempo y pasando tiempo, así. Y cuando vine de allá, vine en abril, mayo, en junio. Entonces me hicieron la cirugía, la histerectomía. Duré ese tiempo ahí en la casa sin trabajar. Y si tú no trabajas, tú no cobras. Mm-mm. Gracias a Dios que mi hija sí estaba trabajando y mi hija cubrió los gastos por ese tiempo. Ella me decía, mami, mira esto, mira tanto, mira esto. Mi hija suplió esa vez. Ella tal Gloria a vez piensa que yo Dios. no me acuerdo, pero yo sí me acuerdo. Yo me acuerdo siempre que ella suplió para Mientras Judá ayudar con estaba los ahí. gastos. Wow, qué bonito. Sí. Y entonces yo después me puse a pensar así mismo, pero yo estoy casada y es como si no estuviera casada porque estoy resolviendo todo yo sola como quiera. Si no había tenido a mi hija que me ayude, ¿cómo yo iba a poder? Y si me caso con una persona, se supone, no es para que me mantenga, como yo le decía, yo no quiero que tú me mantengas, porque yo siempre he trabajado, pero que me ayude en algo. Claro, sean ayuda el uno para el otro. En todo el Exacto. sentido de la palabra. Sí, pero él empezó a cambiar en todo, porque al principio él me llegó a mandar, no voy a decir mentira, también dinero, él me llegó a mandar ya $100,
de 200. Y para someter los papeles de él mandó el dinero para que sometiera los papeles. Pero solo eso. Ya yo no veía un peso de él. Ya se Y la acabaron. comunicación de ustedes, ¿cómo seguían después que usted fue Horrible. operada? Poquito a poquito se iba secando todo. Peor. Entonces ya yo ahí me sentía frustrada en la casa, sin un sustento, sin poder hacer nada. Uno se frustra, como dijo la pastora en la prédica de hoy. Claro, claro. Y más con niños, porque a Y veces más, uno sí, aguanta más cuando uno está solo, sí, pero más con más niños. con niños. Ujú. Entonces, nada, sigo ahí. Otra cosa que me pasó en ese proceso fue que nosotros nos congregamos en una iglesia y yo no vi ni a los pastores ni a los miembros de esa iglesia ni Eso un muy- mensajito para decirme cómo saliste de la operación, cómo estás, un mensajito por lo menos, cómo te sientes, hermana Ramona. Nada. El único fue una persona que se llama Raúl, que es como un hijo para mí, aunque él no es tan jovencito, pero él dice yo soy como su madre, Ujú. porque yo lo acogí en mi casa en un tiempo que llegó aquí, que nadie lo recibió. Y él sí me apoyó en ese momento. Yo me Y imagino que antes que usted siga, que usted experimentó un momento de soledad, como quien dice, ¿verdad? sí, Y a veces muy necesario, aunque a veces uno no lo entiende, pero a veces también es necesario para uno comprender que realmente el humano falla. Y si no tenemos a Dios, que es ahí nuestro es que voy. sustento, Ahí eh, es que voy. bueno, pues dele por ahí. Ahí es que voy, que Mm, entonces, mm. cuando yo hablaba así mismo con ese hermano que se llama Raúl, yo le decía, wow, Raúl, yo me siento tan sola. Todo el mundo me abandonó, todo el mundo me dio la espalda. Yo me siento tan sola aquí que yo lo que me quiero es regresar para mi país. Guau. Yo me quiero ir. Y me dice él, tú sabes una cosa, que ellos te abandonaron, pero Dios nunca te abandonó. Yes. Y ese mismo proceso me pasó cuando la situación de mi esposo volviendo atrás, que yo también decía lo mismo. La persona que yo pensé que me iba a cuidar aquí, que me iba a apoyar, que me iba a ayudar, me intentó hacer eso. En ese momento también yo quise irme a mi país. Yo decía, ¿qué yo voy a hacer aquí? Yo me voy para mi país. Yo estoy sola. Y el Señor mandó una persona, oye, ¿de dónde? De Houston, Texas, a llamarme por Facebook. Yo nunca había visto a esa mujer en Facebook, no la tengo en mi contacto. Y me dijo así mismo, no diga que tú estás sola. Tú no estás sola, yo estoy ahí contigo, yo veo tus lágrimas en tu habitación. Y yo estaba así como una Gracias. gallina sin nido en la sala. Y me dice, estate quieta. Y digo yo, y me está viendo. Y me dice, sí, Dios te ve. Dice el Señor que te siente y que te tranquilice y que tenga paz, que tú no estás sola, que nunca Gracias, diga que Señor. tú estás sola, Gracias, Señor. que Él siempre ha estado contigo. Y Amén. como estuvo con Moisés, también va a estar contigo. Y Dios siempre me manda esa palabra con alguien, siempre me han dado esa palabra, Qué lindo, que Dios. Dios siempre está conmigo, no importa por la situación que esté pasando. Amén. Sí, he pasado muchas situaciones difíciles en las que muchas veces yo me he querido morir con situaciones difíciles que he pasado. Pero al mismo tiempo, el Señor me dice que no es el tiempo. Tú tienes un propósito. No importa por la situación que tú estés pasando. Hasta que el propósito que Dios tiene contigo aquí en la tierra, tú no te vas. Aunque tú lo puedes intentar. Ujú. Pero hasta que Él tu soplo de vida que Él te dio, no termine, tú de aquí no te vas. Hasta que no se cumpla el propósito aquí en la tierra que tú tienes. Amén. Aquí sigue. Dios es bueno todo el tiempo. Amén. He pasado altas y bajas. He sido muy mal, humillada, despreciada. El primer desprecio que tuve fue de mi propio padre. Me rechazó.
porque mi papá era blanco con los ojos verdes y yo nací morenita porque mi mamá era de mi color. Él decía, esa es tuya, esa no es mía. Yo no la quiero. Tengo una que nació antes que mí, una hermana. Por cierto, ella está pasando por un proceso también de cáncer de mama. Ella le cortaron un seno y todo. Wow. Y esa era que él decía que esa era la de él. O sea, como que la dividieron a las dos más chiquitas. Que nosotras Por la somos las tez. últimas. Esa es la mía y esta es la tuya. Pero tú sabes que mi padre antes de morir dijo que yo era la mejor hija que habían tenido. Qué lindo, Dios. Y siempre estuve ahí hasta el fin con él. Y no le guardé rencor por eso, nunca tampoco. Qué bueno. Y seguimos con la salud. Después ya de la histerectomía, todo muy bien. El proceso pasó perfecto. Después viene como unas masas anormales que me hicieron crecer los senos. Sí lo tenía grande, pero se me agrandaron más. Mucho más que cuando la doctora lo vio fuera del sostén, ya me dolía los hombros, el cuello, la espalda, yo no me podía ni agachar. Ella dijo, no, hay que operarte, esos senos se te van a reventar. Ay, mi hermanita. Eso fue un dolor más terrible, porque la histerectomía eso no es nada, fueron 2 hoyitos aquí, en cada lado de la barriga y uno en el ombligo. Sí me dolía un poco, pero no como esa cirugía de los senos. Eso fue una cirugía como cuando abren un pollo así, Sí. que abrieron esos senos para quitar toda esa masa Sí, así que mismo que habían lo hace. anormales. Estoy rajada del agua al agua así, así. Quitaron los pezones. Duré 3 meses de nuevo ahí. Y gracias a Dios que me dio mis hijos. Aunque el enemigo pusiera cosas de que sus padres me dijeran que no querían hijos. Yo tuve mis hijos porque Dios lo permitió así. Porque si yo no hubiera tenido mis hijos, ¿qué hubiese sido de mí si mi hija no hubiera estado ahí para bañarme, para darme de comer cuando yo estuve en esa cama? Yo no me podía valer por mí sola. Y como ella ya tenía un poquito de experiencia, ella sabía cómo ayudarme. Porque yo no aguantaba el dolor, yo no soportaba el dolor. Yo no dormía acostada, mija. Era así, como almohada así, sentada en la cama. Bueno, me operaron esos senos. Yo me acuerdo de eso y todavía me duele. Fue terrible. Te repito, la histerectomía no fue nada para eso. Eso es un dolor que aún todavía yo siento que me clavan agujas por dentro. Hoy mismo yo sentía que me dolía, que es como si te puncharan. Si te duele a ti hasta una cortadita que te haga, imagínate que te corten así y te abran y después te cosan todo eso. Fue terrible, yo no aguantaba el dolor. Lo único que Dios te da la fuerza. Amén. Y aunque yo he sido muy desobediente con Dios, no te voy a mentir, yo le he fallado mucho a Dios y Él lo sabe, porque a Dios no se le esconde nada. Como dice la pastora, Él conoce tu corazón, Él conoce Así todo. es. Yo he sido muy desobediente, muy rebelde, le he fallado de muchas formas, pero Él ha sido muy misericordioso Amén. conmigo. Y hay cosas que tú caes en lo más profundo, que a veces tú quieres salir y tú no puedes. Tú sola no puedes. A veces yo le digo a Dios que me ayude porque yo sola no puedo. Yo digo, Señor, yo quiero salir de este hoyo de depresión, porque aunque la gente no lo crea, la depresión te arropa. Sí. Todos pasamos por depresión. Y más cuando tú haces cosas que la culpa también te mata. La conciencia no te deja en paz. Y sabes que, volviendo a mi esposo, todo estaba listo ya prácticamente para mi esposo venir a reunirse conmigo, pero él tenía otros planes. Él tenía otros planes y sabe que yo lo descubrí por las redes.
él tiene un amigo y lo teníamos en común. Y ese amigo le dijo, yo te estoy esperando aquí, yo te tengo un cuarto aquí, listo para ti. Estaba haciendo planes sin mí. Y escuché una conversación también de él mismo, que él pensó que su teléfono estaba cerrado y estaba abierto y estaba hablando con una muchacha, una banquera, que estaba invitando a una casa. Wow. Y oí todos los planes que él estaba haciendo con sus hijos y yo no estaba en esos planes. Wow. Y cuando descubrí que él me estaba como jugando sucio, prácticamente descubrí una cuanta infidelidad hasta estando yo en el país. Yo le pedí el divorcio. Pero ya al final, él me convenció de que no. Yo dije, está bien, te voy a ayudar para que venga. Ya los papeles casi están saliendo. Y le dije que sí, me pidió perdón. Y sí lo perdoné. Una noche, era un domingo, por cierto. Y tú sabes que el lunes en la mañana, hace un año, casi 2 años van a ser ya, mi esposo murió. Hubo una explosión en San Cristóbal y él tenía una finca en San Cristóbal. Y él estaba allá con un tío y una prima, unos niños más, venían de la finca y se metieron a bañar y entonces la presa la soltaron y creció y se ahogó. El tío se metió a bañar porque tenía calor, según cuenta la hija del hombre. Y cuando él vio que el tío se estaba ahogando, él se tiró a salvarlo, pero se ahogó, se murieron los dos. Y eso fue muy doloroso para mí, porque no acababa de pasar un dolor donde mi hermana murió también prácticamente, no hacía ahogar, como que era prácticamente lo mismo. El domingo hablé con ella, normal, y ya el lunes me dicen que ella estaba muerta de un infarto. Entonces esa muerte ha sido el más. Y como ella era como como una madre para mí, porque era una de mi hermana mayor, como yo soy la ultimita de mis padres, la más pequeñita, todas mis hermanas me tratan como su hija. Y ese dolor todavía no era ni un año. Y entonces viene otro dolor. Ahí ya yo sentía que no podía más ya. Mis hijos me oían en el baño. Y entraba Paula y me decía, mami, ya no llores. Ya no llores más, mami. Y Jonathan también. Y mira, nada más me miraba y yo sé que ellos sufrieron mucho. Han sufrido mucho conmigo. Yo me siento muy arrepentida que a ellos le he causado mucho dolor, mucho sufrimiento, porque cuando tú ves a alguien que está mal, tú también estás mal, y que ha hecho cosas que lo ha hecho sentir mal, ¿me entiendes? Yo le pido perdón a ellos, que han tenido que pasar tantas cosas por mi culpa. Esa es una cosa de lo que a mí me ha estado la culpa. Aunque me han dicho que no fue mi culpa que mi esposo se muriera, yo me sentía culpable, muy culpable. Y culpable por cosas también que he hecho, que Dios sabe que le he dicho que me perdone, que estoy muy arrepentida. Y he sido muy mal agradecida, digo, con Dios. Porque si Él no permitió que mi esposo llegue aquí, Él sabe por qué y Así me lo ha es. dicho. Así Pero yo es. sigo con ese dolor y con esa culpa. Por eso y por otras cosas, por otras cosas más. Y sabe que después que mi esposo murió, él murió en agosto y en mayo llegó la cita. Después que él murió llegó.
Y yo le decía a esa gente, pero ¿por qué si ya yo le dije que él falleció? Me seguía mandando los textos igual y me siguieron mandando después la cita, donde ya se le mandó todo, que él había fallecido y dándole la gracia por el proceso. Como quiera me seguía llegando todo y ahí entonces yo me sentía peor. Pero todo el que fue a mi casa a darme el pésame, desde que entraba a esa puerta me decía, tú no tienes la culpa, sin saber que yo me estaba sintiendo así, tú no eres culpable. Y después Dios me habló y me dijo, yo me lo llevé, porque iba a ser más difícil para ti, más doloroso si él llegaba aquí. Así mismo Dios me lo dijo. Literalmente. Hay cosas que a veces uno no entiende ni nunca la va a entender, ¿verdad? Pero los planes de Dios siempre son perfectos, aunque los momentos sean dolorosos. Y también yo me uno a esas personas que le decían a usted que usted no es culpable, porque es cierto, usted no es culpable. Todo Dios lo permite por una razón. A alguien le contaba yo hace días acerca de José, es una de las historias que me gusta mucho acerca de José. Quizá en el momento que los hermanos lo vendieron, se sintieron culpables, se sintieron mal cuando llegaron donde el papá. Hubo mucho dolor quizás en ese momento, quizás hasta arrepentidos de lo que habían hecho. Pero aunque en el momento se veía como algo trágico, era todo planificado por el Padre, para que un día José llegara a ser rey y poder a ellos ser de bendición. Amén. Dios tiene un propósito con cada persona y Amén. si Él lo permitió así, tengo que ser conforme, aunque duele. Todavía lo que es la muerte de mi hermana, aunque ella se fue con el Señor, Lo me mejor. impacta, me duele. Y de la forma que me enteré que fue mi hija que vio una foto y cuando mi hija me llamó yo me quería morir. Porque cómo va a ser, le digo yo, si estaba hablando con ella anoche, ¿tú estás segura? Y ella me dijo, sí mami, yo vi que tía Dolores puso. Y yo no lo creía, yo estaba guiando y yo tuve que pararme de guiar. Y yo duré casi 2 meses que no asimilaba esa muerte. Yo no la aceptaba y decía, Señor, perdóname, pero es que es muy difícil para mí aceptar algo tan de repente así, tan repentino, que solo le dio un dolor, la sacaron y ya. Y después le digo, no te estoy cuestionando, Dios, pero mira ahora entonces lo que pasa con mi esposo. Pero, aunque quiero muchas veces conformarme y darle gracias a Dios, hay momentos que mi habitación me visita la culpa, la soledad. Muchas veces dicen que uno no se puede sentir solo, pero claro que humanamente uno se Sí, siente solo y físicamente. Sabemos que Dios siempre está ahí contigo, sí. pero físicamente nos sentimos solos. Hay mucha gente en este mismo momento que debe estar pasando por la misma situación que yo o peor. Sí, yo quiero que en esa cámara usted le hable a esas personas que se sienten así. Eh, Esas personas que se están sintiendo así en este momento, como yo me siento, lo único que le pido es que no se rindan. Por más que la depresión, la tristeza, el dolor, la soledad te atrape, refúgiate en Dios. Eso es lo que yo he hecho. Y no importa que le haya fallado, porque yo le he fallado muchísimas veces. Y Él lo sabe porque a Él no se le esconde nada. Él te ve donde quiera que tú estás. Le he pedido perdón muchísimas veces de rodillas. Pero Él es el único que te puede sacar de ese hoyo donde tú estás en este momento. El único que nos puede sacar de cualquier situación que estemos pasando es Él. No es que te va a sacar de la noche a la mañana. De una vez el dolor no se va a ir, ni la situación que esté pasando. Pero poco a poco Él te va a ayudar a salir del hoyo donde está. Solo tiene que tener fe en Él y Él lo hará en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga a todos. Hasta aquí. Amén. Muchas gracias, hermana Ramona, por usted contarnos parte de su historia, que yo sé que en esos momentos fue muy difícil para usted,
pero también sé que para alguien que esté escuchando estos testimonios va a ser también de bendición. Si usted en algún momento ha estado pasando por una de las dificultades, así como pasó mi hermana Ramona, yo le invito a usted a presentarse ante el Abba, nuestro Abba Padre, quien es el único que nos puede consolar, que nos puede ayudar, que nos puede ayudar a salir de esas situaciones que nosotros pasamos, que a veces sentimos que no tenemos solución momentánea, pero nuestro Dios siempre está ahí para escucharnos, para consolarnos, para restaurarnos. Amén. Y asimismo también quiero recordarle a ustedes que en este canal estamos disponibles, pues si usted tiene algún testimonio que quiera traer y compartir para que asimismo sea de bendición a otras personas, están ustedes invitados a este canal. No se olviden suscribirse, no se olviden también activar la campanita de notificaciones y sobre todo compartir este video con alguien más para que también les sea de bendición. Y si usted también está en un momento de duelo, de dolor, este es el momento para que usted se acerque y abrace a su Abba Padre, quien está ahí para consolarlo. Antes de terminar, me gustaría si podemos orar, podemos levantar una oración por nuestra hermana. También recordarles en TikTok, ya tenemos Instagram como Sabaoth Studio, nos pueden encontrar, amén. Así donde usted esté, también incline su cabeza, cierre sus ojos y dedique estos segundos para pensar en su Señor. Que no importando las dificultades en las que usted se encuentre, Él siempre está ahí. Aunque los momentos sean difíciles, aunque usted se sienta en depresión, no importando lo que usted esté pasando, el Señor está ahí. Padre, gracias, Señor, Padre, por esta oportunidad que tú nos permites, Señor. Gracias, Padre, porque tú en todo el momento de la vida de mi hermana Ramona, tú estuviste, Señor. Aún en su dolor que no tiene explicación, aún en los momentos que ella se sentía más vulnerable, Señor. Tú la hiciste fuerte, Padre, porque tú te fortaleces en nuestra debilidad. Si hay alguna persona que en este momento estuvo viendo este video, Señor, y se siente en la misma situación como se sentía mi hermana, Señor, yo espero que ahora mismo tu Espíritu Santo sea visitándole y dándole una palabra que pueda vivificar su espíritu, Señor, restaurar sus heridas, Padre, que pueda levantarse en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque para ti nada es coincidencia, sino tú tienes un plan perfecto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén, Amén. y amén. Dios te bendiga, Ramona. Muchas Amén. gracias.